Hola a todos, un saludo muy especial. Les damos nuevamente la bienvenida a Un Café con Carlos Ramiro. Hoy con dos invitados especialísimos. Empiezo por el doctor Juan Carlos Cardona Prada, una persona muy especial que ha tenido mucha relación con la academia, con el departamento del Huila incluso, y ahora nos contará un poco su experiencia, un ingeniero industrial de la Universidad Javeriana, con un PhD en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con DBA y MPhil en la Universidad Maastricht de Holanda, máster en Filosofía de la Investigación, maestría en Administración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidad de Monterrey en México y especialista en finanzas de la Universidad EAFIT en Medellín. Bienvenido, doctor Juan Carlos, gracias por aceptar esta invitación a Un Café con Carlos Ramiro. Mucho gusto, Carlos Ramiro, un placer estar contigo y espero que estés tomando café Soca. Bueno, un saludo muy especial también a nuestro compañero también de panel, Juan Carlos Segura, economista y administrador de empresas de la Universidad Santo Tomás, con especialización en gerencia de proyectos de las TICs, aquí con su maestro compartiendo panel, no de igual a igual, pero sí compartiendo panel del maestro a un buen alumno. Bienvenidos ustedes y nos acompaña también el equipo técnico del doctor Juan Carlos Cardona Prada, Camila Rojas e Isabel Pérez. Les damos una cordialísima bienvenida a Un Café con Carlos Ramiro. Vamos entonces, Camila nos va a compartir una pequeña introducción para adentrarnos en este tema al que vamos a dedicar este espacio de Un Café con Carlos Ramiro, cuál es la sociedad 5.0, aquí en cabeza de la máxima autoridad en el país y en la región latinoamericana. Bienvenidos. Háganos usted, digámoslo, un paseo por la historia de la humanidad para poder llegar a este punto que nos invita a este programa del día de hoy. Bueno, Carlos Ramiro, lo primero es que debo confesarte que esto es producto de la evolución de mía particular, porque pasé de ser ingeniero industrial, especialista en finanzas, hasta que después de haber estudiado temas relacionados con la tecnología en sí, llegué a que producto del doctorado y de haber estudiado la maestría en filosofía de la investigación, empecé a tratar de entender cuáles son los retos de la humanidad y pues la principal inquietud mía en este momento es el tema del hambre. Mueren 5 veces más niños de hambre de las personas que mueren por el COVID. Entonces, si uno mira cuáles son los fundamentales del gobierno japonés cuando decide enfrentar el reto de tener una sociedad más sostenible, pues básicamente uno lo que pretende cuando trabaja en este proyecto es que la sociedad alcance los ideales de bienestar y de libertad, que son fundamentales para que cualquier sociedad evolucione. Y pues precisamente un país que como Japón se distingue porque son el país con la tecnología más avanzada en el mundo, precisamente es el que hace un alto en el camino y hace una invitación a que la humanidad en sí reflexione, y por eso se desarrolla el concepto de la sociedad 5.0, que lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, ¿de dónde parte eso? Camila, si por favor pones el diagrama de las 4 revoluciones, te agradezco por favor, para que lo vayamos evaluando y miremos cómo llegamos a la 4ª revolución. Y precisamente para Colombia este es todo un reto porque, como lo conversábamos, Carlos Ramiro, hace un rato, Colombia tiene todas las sociedades y todas las revoluciones al tiempo. Entonces, la desigualdad y la heterogeneidad de nosotros es enorme. Entonces, la mayoría de las personas en Colombia trabaja pensando que estamos todos en la Avenida Chile, ¿cierto? Y ese es un gran error, y por eso es que para mí es un gusto cuando la universidad me delega el hacer clases fuera, porque uno
a partir de ello entiende mejor la realidad de la verdadera Colombia, ¿cierto? Entonces, cuando uno trabaja en estos proyectos, yo no olvido de dónde venimos y entonces, Camila, para por favor las animaciones y ahí nos quedamos, ¿listo? Bueno, entonces yo no olvido de dónde venimos. Entonces, nosotros en la región de la Amazonía, la Orinoquía y en la costa pacífica y en mucho en mi departamento de Antioquia, en las fronteras con el Chocó, estamos todavía en la sociedad 1.0, estamos que somos cazadores y recolectores. Entonces, eso no se nos puede olvidar, ¿sí? Entonces, de ahí la sociedad evoluciona y deja de ser nómada y pasa a que se desarrolle la ciudad, la escritura. Entonces, aparece la sociedad 5.0 a partir de que tenemos la agricultura y entramos ya en lo que sería la primera revolución industrial que da lugar a la sociedad 3.0, que es básicamente la sociedad que todos vemos en las películas de la época de Marx y de Engels en Inglaterra, cuando aparece la mecanización de las labores de la industria textil, ¿cierto? Y todo su conflicto con la India, etcétera. Entonces ahí aparece la primera revolución industrial y esa revolución termina, o sea, esa sociedad termina con la segunda revolución industrial, que es cuando aparece la electricidad y ya la tecnificación de la industria textil y de la metalurgia es toda una realidad. Ahí se acaba el siglo XVIII y damos inicio a lo que es la sociedad 4.0, que es básicamente es la sociedad en la que nosotros nos debatimos, en la mayoría de la región andina se debate entre la sociedad 3.0 y la sociedad 4.0, eh, y ahí viene todo el mundo de la informática y de las comunicaciones, en lo que se constituye en la tercera revolución industrial. Ese es el Internet tiene en este momento 31 años, tiene el mismo tiempo de que se cayó precisamente el muro de Berlín. Entonces, eso hace que toda nuestra sociedad se transforme y viene el paso que dio la ciudad de Medellín, que es muy importante, que es constituirse en el pionero de la cuarta revolución industrial, que lo que tiene que ver es cómo yo aplico la tecnología a el manejo de datos, a la inteligencia artificial, al desarrollo del Internet de las cosas, y eso tiene como objetivo, y es el paso previo, de la sociedad 5.0, que precisamente en este año, a raíz de que Japón esperaba hacer los Olímpicos, se iba a lanzar en el mundo la sociedad 5.0, cuyos pilares son el bienestar y la libertad, y que pues dentro de nuestras investigaciones nosotros llegamos a concluir, y así lo dice la literatura de Japón, que el objetivo está, o sea, todos los hechos y precisamente la frontera que en la mayoría de los pilares, como lo vamos a ver más adelante, de la estructuración de la sociedad 5.0 están cumplidos. Entonces, pues el COVID reemplazó tristemente a la frontera que ellos habían puesto caprichosamente en los Olímpicos y en la Expo de Dubái. Entonces, ahora nos la puso un hito en la historia más complejo y un reto mayor, que es el COVID-19. Entonces, en este momento, el mundo, así el promotor sea Japón, seguido un poco por Alemania, el mundo está en general en el primer año de la sociedad 5.0, ¿ok? Y es la sociedad del bienestar, la sociedad de la libertad, y es la sociedad en donde todos los desarrollos de la humanidad hacen sentido cuando alcancemos el concepto de lo que se llama la humanidad 5.0. Perfecto. Mira, antes de Juan Carlos, tengo una pregunta a partir de, digámoslo, de esta presentación.
pero con la exposición que tú acabas de hacer, me surge una pregunta antes de esta, y es, ¿existe un punto de partida como referente que Juan Carlos tenga, o que la sociedad antioqueña tenga incluso, para ser de alguna manera, haber logrado ser esa pionera de esa cuarta revolución industrial en el país y en muchos países, especialmente de la región? ¿Recuerdas algún momento, digámoslo, a partir de estos 31 años en los que haya habido o un gobierno o una persona o una organización de personas o algunos actores del ecosistema que hayan permitido dar ese punto de partida? Bueno, sí, sí lo hay y básicamente la entrada de Medellín en la cuarta revolución industrial no es un accidente. En Antioquia existe un articulador del desarrollo que se llama ProAntioquia, en donde tienen espacio la academia, los empresarios y el gobierno, ¿cierto? Entonces, ese es un bloque que incluso si lo miras en los resultados de la gestión del COVID, son totalmente diferentes porque desde ProAntioquia se manejaron todo el plan maestro que rige para Medellín, para el departamento. Entonces, ese liderazgo de la clase empresarial antioqueña, ¿cierto? Es el que ha definido un cronograma del que hacen parte el Metro de Medellín, Ruta N, Interconexión Eléctrica S.A., Empresas Públicas de Medellín, todo ese tipo de cosas que a veces salen, normalmente salen bien y a veces salen mal, como el caso de Hidroituango, pero eso viene de una voluntad del empresariado antioqueño que se ha montado en un articulador de largo plazo que es ProAntioquia y que básicamente la invitación es a que ustedes en el Huila sigan en parte el modelo de ProAntioquia, que además, contrario a lo que todo el mundo cree, ProAntioquia es de un montón de empresarios a los que les duele que el Huila le vaya mal, ¿cierto? Porque de hecho tienen muchísimas, en el segmento de la construcción, el Grupo Argos tiene un montón de apuestas, el Grupo Nutresa. Entonces, en general lo que hay que hacer es tocar la puerta, ¿cierto? Y buscar que ProAntioquia acompañe el desarrollo de la región, que es muy importante para todos, ¿cierto? Perfecto. Ahora más adelante voy a retrotraerme a esto, Juan Carlos, porque se me está adelantando un poco, Juan Carlos, a un poco la conclusión a la que yo quiero que nos lleves un poco desde esa experiencia positiva Pero en de esencia, ese punto de partida antioqueño. la cuarta, el que Medellín aplicara a ser centro junto con Mumbai, con Beijing y con San Francisco, hacer una ciudad de clase mundial y hacer un referente como centro de la cuarta revolución industrial, hace parte de un plan estratégico. O sea, no fue De un largo plazo. programa no fue un programa de un gobernador, ni de la asamblea, ni de un alcalde, sino que todo está ensamblado. Y si tú te das cuenta, en términos de la política, en Medellín ha habido, en los últimos años, ha habido alcaldes conservadores, independientes, liberales, y en realidad, en términos de desarrollo, no pasa nada. O sea, Alineados con el objetivo estratégico que ha definido la región. definitivamente, definitivamente. ¿Cierto? Perfecto. Ahora, digámoslo, yo quiero profundizar sobre el tema en la parte final, pero digámoslo, ya con este recorrido que nos has hecho, Juan Carlos, y ya, digámoslo, llegando al punto de la apertura de la sociedad 5.0, me devuelvo un momentico antes para quedarnos aquí en la sociedad 4.0 dentro de la cuarta revolución industrial. Hay una organización mundial, digámoslo, que de alguna manera la regula y las buenas prácticas que de ahí se deben derivar. Y ustedes han logrado que con esa exportación de las buenas prácticas empresariales, de política pública, como lo acaba de referir Juan Carlos, en esa gran articulación que ha existido en todos los actores del ecosistema en Antioquia, que les ha permitido entonces tener el único centro presente en toda Latinoamérica. En ¿Por qué no nos Hispanoamérica, sí. cuentas un poco de Hispanoamérica? ¿Por qué no nos cuentas un poco cuál es esa organización mundial y cómo este centro está co-creando estas buenas prácticas para Colombia y para la región? Sí, básicamente el Foro Económico Mundial eh, tiene un capítulo
que se dedica a trabajar en la cuarta revolución industrial, alinearlos con los objetivos de desarrollo sostenible y tiene como centros principales a San Francisco, a Tokio, a Beijing y a Mumbai, ¿cierto? Y Medellín entró a ser la siguiente ciudad, ¿cierto? Y lo que estamos haciendo es que Medellín va a ser el referente y como el portaaviones del proceso del Foro Económico Mundial para que esa estructura de la cuarta revolución industrial sea adoptada de una manera cadenciosa en toda la región, ¿cierto? O sea que básicamente Medellín es el portaaviones de ese proceso, ¿ok? Perfecto. Pero bueno, maravilloso y felicitaciones, Juan Carlos, por ese trabajo que han logrado ustedes y del que ojalá Colombia podamos nosotros en el país y en este país que es un país de regiones, tener la mayor posibilidad de potenciarlo, entendiendo obviamente, como lo acaba de decir Juan Carlos, que tenemos en este país de regiones que están en distintas revoluciones o etapas históricas traídas a la actualidad en cuanto a las deficiencias en acceso a tecnologías, digámoslo, en impulso a sus emprendimientos, desigualdad alta, estados de índices de pobreza, en fin. Juan Carlos Segura, ¿cómo ve, digámoslo, frente a esta primera parte que nos ha traído Juan Carlos, frente a este centro que tiene hoy Colombia para Orgullo Colombiano, Medellín y para Hispanoamérica, digámoslo, esa visión versus esa Colombia de regiones con distintas etapas de la propia revolución, de las propias revoluciones industriales presentes en el territorio? ¿Qué cree usted que debiera hacer este país para poder tomarse una foto que posiblemente no nos guste, pero adelantar a quienes haya que adelantar y dejarlos listos para poder alinearse con la Sociedad 5.0? Bienvenido, Juan Carlos Segura. Muchas gracias, doctor Carlos Ramiro, y un saludo de nuevo a Juan. Un gusto tenerlo y estar acá tomándome un café contigo. También a la audiencia de su programa, por supuesto. Y yo lo hablaría desde el punto de vista de los factores productivos y competitivos para poder hacer, digamos, un barrido general. Y hablaría mucho más de una región como el Huila, que sin lugar a dudas es de la que tengo mayor conocimiento, pero que no está abstraída de una realidad nacional y que siento que debe encajar y urgentemente en todos estos lineamientos de Sociedad 5.0. Entonces, dicho eso, pues el departamento del Huila en particular también tiene un punto de quiebre que se dio más o menos en 2005, 2006, cuando por primera vez los actores del ecosistema local empezaron a idear o a pensar en el mediano y en el largo plazo lo que podría ser el futuro del Huila en términos de productividad y competitividad. Y estoy hablando del ejercicio de agenda interna de productividad y competitividad, que sin lugar a dudas se convirtió en un referente para el departamento en temas de política pública de esta naturaleza y por supuesto para que los gobernadores de esa fecha hacia acá también tuvieran que tener dentro de su programa y de su posterior plan de desarrollo una mirada hacia ese tipo de planes. Y ahí pues tenemos claramente nuestras apuestas productivas, las 6 que conocemos acá en el Huila, que a Juan se las manifestamos también en su momento, que es agroindustria, turismo, minería, piscicultura, generación de energía y últimamente el tema de industrias creativas. Pero realmente hay, como ustedes bien lo han dicho, lo han manifestado, unas brechas, para hablar en términos de la CEPAL centro-periferia, que ocurren en departamentos como este, y se lo preguntaba en la última conferencia que Juan Carlos dio internacional, y es, en términos, por ejemplo, de innovación y desarrollo tecnológico, hay una brecha importante en el departamento. En términos de conectividad, infraestructura y equipamiento productivo, hay una brecha importante en el departamento. En términos de formación del talento humano y en específico formación aplicada
para el trabajo en esas apuestas productivas. Hay una brecha importante en términos de desarrollo empresarial. Hay una brecha importante también en términos de desarrollo institucional, es decir, esa parte gubernamental más otras entidades que se unan a los esfuerzos. También ha habido brechas. Y en términos de sostenibilidad ambiental, por supuesto. No obstante, el ejercicio que manifesté empezó a intentar cerrar un poco esas brechas y se han hecho esfuerzos importantes en una región como el departamento para ello. Que considero que, por ejemplo, en términos de conectividad, infraestructura y equipamientos productivos, el departamento ha mejorado, sin duda, no tanto en la infraestructura vial, pero en otro tipo de infraestructuras para el desarrollo de actividades productivas. Se han hecho inversiones importantes. En términos de innovación y desarrollo tecnológico, creo que ahí tenemos una materia pendiente. Considero que hacemos mucho más investigación generalizada que investigación aplicada, y eso tiene que ver mucho con Revolución 4.0. Es decir, mucho más que la investigación local refiera a poder solucionar problemas específicos de los sectores que hemos planteado acá como apuestas productivas. En términos de formación del talento humano, considero que sí hemos cerrado mucho brechas. Haya hecho un papel importante, sobre todo esa conjunción entre la academia y las políticas gubernamentales, ¿sí? Incluso este tema de regionalización que se ha hecho últimamente, trayendo universidades de renombre a la región para poder también contribuir al cierre de esas brechas de conocimiento, es importante. Y en ese sentido, el talento humano local se ha capacitado un poco mejor, está un poco mejor preparado, incluso tiene mejores competencias digitales para poder afrontar una situación, o mejor, una nueva revolución y adentrarse en la sociedad 5.0. En términos de desarrollo empresarial, creo que ahí tenemos la otra gran deuda. No tenemos, como en Antioquia, que lo ha dicho bien Juan Carlos ahora, fue el motor y casi que puso la pauta para que todo ese enfilamiento de política se diera. Aquí siento que, y lo tengo que decir, yo soy empresario, nosotros esperamos un poquito más de que el gobierno, uno de los actores del ecosistema, nos ponga la pauta para arrancar. Es un departamento con muy poca industrialización, a diferencia de Antioquia, que hace que definitivamente hay una brecha. Entonces, en ese sentido, comparto con ustedes también que en términos de revoluciones, pues tenemos incluso zonas aún que están en la primera o en la segunda revolución industrial, o que incluso no les hubiera regiones del departamento. Y a nivel nacional ocurre. La penetración de Internet, por ejemplo, es un indicador bajísimo en el departamento. No llega al 8%. Hay municipios que no llegan ni al 1%. ¿Sí? Y estoy hablando de conectividad. De hecho, el problema que tuve a la entrada de su charla tuvo que ver claramente con esa brecha en términos de infraestructura de telecomunicaciones. En fin, en definitiva, es un departamento que ha logrado esfuerzos, pero le falta mucho en términos de ese mismo ecosistema para que pueda tener resultados mucho más efectivos. Muy bien, gracias Juan Carlos. A ver, doctor Cardona, con lo que acaba de decir Juan Carlos, para dejar que nos adentre usted a la sociedad 5.0, a la parte final del programa, yo digamos lo que me anticipo entonces a lo que teníamos diseñado al final con lo que ha dicho Juan Carlos Segura ahora. Es, digámoslo, con esa definición de apuestas productivas que se construyó, no en el todo, pero sí en una parte importante, integrando y articulando varios actores del ecosistema territorial en las 6 apuestas productivas, o 5 mejor, que acaba de hacer mención Juan Carlos Segura, con una última que hemos ingresado este año, que ha sido pues de manera más formal, porque ya estaba en la ley, pero lo hemos hecho a nivel territorial, construido en colectivo con el gobierno departamental y la autoridad nuestra de esta nueva apuesta productiva que es la economía creativa o economía naranja, que vía plan de desarrollo y ordenanza se logró incorporar en el departamento. Entonces, digámoslo, pero tenemos un departamento más o menos de 2 millones de hectáreas
unas 600.000 hectáreas de área de conservación. Tenemos elementos territoriales, Juan Carlos, que nos permiten ser una región que pueda integrar o articular otros departamentos, elementos del territorio como el macizo colombiano, como el Gran Río de Colombia, que es el Magdalena, las dos cordilleras. Somos el primer productor de café en Colombia, producimos el café de más alta calidad del país, y si Colombia es el mejor productor de café del mundo, pues como los antioqueños en muchas cosas, nosotros como huilenses también producimos el mejor café del mundo. En ese orden de ideas, pero estos caficultores son pequeños cafeteros, somos minifundistas, son cafeteros de media hectárea, de 1 hectárea, de hectárea y media. Somos el primer exportador de tilapia fresca en el país. Adicionalmente a ello tenemos frutas, tenemos cacao, tenemos ganadería. En fin, digámoslo, con estos elementos de la vocación productiva del territorio, con estos elementos de la potencialidad como líder de una región del sur del país, con el Caquetá, con el Putumayo, con el oriente caucano, con el sur del Tolima, con una gran potencialidad para hacer una gran oferta de servicios de transformación primaria, externa, externalizada y propia, una gran oportunidad de mejora en la agroindustria, como lo ha dicho Juan Carlos, con agregación de valor que hay que profundizarla mucho, versus la experiencia de ustedes, en donde han logrado integrar, repito, todos los actores del ecosistema a través de ProAntioquia. Para ello se han tardado muchos años. ¿Cómo cree, doctor Cardona, usted que nosotros pudiéramos hacer como región para poder cerrar la brecha de las propias revoluciones industriales que pudieran estar representadas en varias zonas del propio departamento? Alinearnos y ajustarnos a esta cuarta revolución industrial, a esta sociedad 4.0 que nos permita alistarnos y adentrarnos en la sociedad 5.0. Bueno, lo primero que hay que aclarar para todos es que Japón es un país que en su estructura de planeación no olvida que también tiene agricultores. Entonces, uno de los pilares fundamentales de Japón es el desarrollo de la tecnología agrícola. Entonces, Antioquia es igual. Antioquia realmente es un país agrícola y ganadero. De hecho, es el que le compite a ustedes en producción de café, ¿cierto? Yes. Entonces, sí, hay unos asentamientos industriales muy importantes. Poco lejos, pero sí nos compite. Sí, pero compite. No es tan rico el café, pero produce mucho. Entonces, y además no hay ninguno más rico que el de Soca. Entonces, eso es un tema que es importante en el desarrollo. O sea, que en realidad todo el mundo se imagina Estados Unidos por Nueva York, pero resulta que todo el centro de los Estados Unidos es agrícola y ganadero, ¿cierto? El departamento de Texas es petrolero, pero es un país realmente de vocación ganadera. Rusia igual, es un país cerealero, ¿sí? Entonces, esas experiencias de tecnología y de desarrollos en el campo, perdón, hay que tomarlas y hay que seguirlas. El otro tema es que Japón también es un país de regiones, Antioquia es un país de regiones, es un departamento de regiones, entonces la regionalización y la clusterización es altamente relevante. Y en cuanto a lo que decía Juan del atraso de las comunicaciones, hay una experiencia que es muy importante seguirla de la India y de la China y del mismo Estados Unidos. Estados Unidos migró todo el desarrollo a San Francisco y puso ahí todo un ecosistema para fomentar la innovación y la tecnología y traer gente multicultural. Entonces, eso mismo se puede hacer en Neiva, ¿cierto? En India hay una ciudad que se llama Bangalore. Entonces, ponerle internet a todo el departamento de alta velocidad es muy difícil. Hay que ponerle internet al último campesino y hay que trabajar con el comité de cafeteros para que los campesinos puedan capacitarse, mirar precios, etcétera. Pero eso es un tema distinto. Pero en el departamento se puede hacer con todo el talento que hay un clúster de desarrollo de software y subirse en el tema de la economía naranja. Yo en lo que va corrido de este año, yo he participado en la constitución de 3 empresas que estamos aplicando para recursos
y todos los beneficios de la economía naranja, y yo soy un convencido de que si algo puede transformar la sociedad es eso. Hay una anécdota de la misión de sabios, y es que todos vivimos preocupados porque la gente venga a Bogotá a estudiar a la Universidad del Rosario, y por eso yo aplaudo que el Rosario vaya a Neiva y eduque a la gente allí, porque si las universidades y la educación en Colombia no llega a las regiones, el atraso cada vez es mayor, y por eso es que Coursera tiene 20 y tantos millones de estudiantes, y hay muchachos del Chocó que van a estudiar a Coursera, aprenden unas actividades especiales en desarrollo de software y terminan trabajando para compañías en Europa y se ganan 2 y 3 mil euros al mes, cuando en Colombia jamás se podrían llegar a ganar una cifra de esas, y son personas que aprendieron idiomas y aprendieron unas actividades concretas que generan retorno y una evolución en la sociedad muy importante. Y volviendo al punto y que debía ser objetivo de todos ustedes que están en ese mundo de la política, es que según la recomendación de la misión de sabios, en Colombia la apuesta es a poderle brindar alimentación a los niños hasta 7 años. El verdadero cambio social se da si los niños llegan al colegio a los 7 años con el tema de la alimentación resuelto. Y eso no cuesta tanto, ¿sí? Eso es menos grave que el tema que tenemos de la reforma pensional o la reforma tributaria estructural que deberíamos acometer. Un plan para brindarle alimentación a los niños hasta 7 años es menos grave y produce mejores resultados en términos de educación y es mucho más transformador que cualquier otra iniciativa. Entonces, para terminar, en el Huila se puede clusterizar perfectamente el Huila y generar unos nodos de desarrollo tecnológico absolutamente enfocados, ¿cierto? Ustedes tienen todos los recursos, incluido un aeropuerto subutilizado, ¿sí? Entonces, ahí se pueden desarrollar muchísimos temas. Y otro por desarrollar, además, porque yo soy Sí. de quienes cree que Pitalito debe tener un aeropuerto internacional. Sí, sí, porque además es la única forma de terminar. O sea, ustedes tienen la joya arqueológica más importante de nosotros, que está a la par con Machu Picchu. O sea, la experiencia de esa visita es una experiencia que podría ser parte de la propuesta de la cuenca del Amazonas, en donde la gente viene de Europa, aterriza en El Dorado o en el aeropuerto de Pitalito y sigue a Lima, etcétera, y recorre la cuenca del Amazonas y se devuelve. Esa joya, junto con la Sierra Nevada de Santa Marta, son parte de la biodiversidad y de la riqueza cultural del Huila para Colombia. Tristemente, pues la mayoría de los colombianos no la conocemos. De acuerdo. Y también adicionalmente a ello, lo hay también en el norte del Huila, en el desierto de la Tatacoa, cuya luminosidad y la luz es casi similar, si no mejor, a la que encuentras en Chile. Entonces, digamos lo que los dos puntos son estratégicos y digamos lo que la conexión aérea es importante, tanto en Neiva para la llegada, incluso para investigación. Yo en su momento, Juan Carlos, entre otras cosas, estuve promoviendo el año pasado que debiéramos, ustedes en Antioquia tienen en la Universidad de Antioquia, a nivel de una de las ingenierías, una parte de la especialización que permitiría que esa academia que se hace y esa formación magistral que se hace en Antioquia se pudiera hacer, me refiero a la astronomía que ofertan allá en la Universidad de Antioquia, en una de las ingenierías, esa parte teórica que dan ustedes en Medellín, cuya luminosidad naturalmente no les permite que la parte práctica se pueda dar, en convenio con la Universidad Surcolombiana y la Universidad de Antioquia, podrían hacer los estudiantes que se forman en la Universidad de Antioquia hacer la parte práctica en el desierto de la Tatacoa, que le permite esa luminosidad que solamente podrían encontrar en Chile. Cierro paréntesis para no interrumpir más. Y estoy absolutamente de acuerdo contigo, hay que hacerlo. Dentro del trabajo que nosotros vamos a empezar a hacer ahora es tomar todos los elementos de política pública de Japón, aterrizarlos al contexto de Medellín para de ahí exportar
el objetivo de la sociedad 5.0 es que salga de Tokio, que salga hacia otras zonas de Japón y que de ahí se exporte con asociaciones público-privadas y con grupos interdisciplinarios que van a ir por todo el mundo. La primera parada va a ser en Medellín y lo ideal es que Medellín tenga ciudades hermanas y una hermana debería ser Neiva y la región. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Ya entonces nos adentramos, Juan Carlos. Si me deja el doctor Carlos Ramiro salir un poco del contexto del programa y hacer el rol aquí de periodista. Para Juan Carlos, traer los elementos de política pública de Japón. ¿Cuáles serían esos elementos relevantes de política pública de Japón? Yo les muestro que ya nosotros los tenemos mapeados para que ustedes los tengan eso, pero también quiero hacerle una propaganda al doctor Carlos Ramiro para que usted no se asuste que el tema del desarrollo no tiene color político ni modelo de gobierno. Camila, muéstrale a la audiencia los tipos de gobierno que hay en el mundo antes de mirar los cuadros de la sociedad 5.0, para que se den cuenta que no existe un modelo único, ni hay un modelo único de gestión y que en todos hay posibilidades de encontrar desarrollo. Adelante, Camila, por favor. Bueno, mientras que Camila nos muestra eso, básicamente, Juan, en el 2017 empezó todo el estudio y todo el proceso de la sociedad 5.0 y en la mayoría de los frentes, la frontera para dar inicio a la sociedad 5.0, excepto el de infraestructura, tenían como frontera el 2020 y a partir de eso empieza el plan 2020-2030, ¿cierto? Los únicos que no tienen esa frontera es el de la infraestructura, que arrancó en el 2017 y se va hasta el 2050, ¿cierto? Y el del ciberespacio, que es el que yo creo que se puede traer más rápido, porque la inversión en infraestructura es más difícil, con asociaciones público-privadas y con los inversionistas japoneses y antioqueños se puede conseguir una cantidad de beneficios para la región, ¿cierto? Entonces, generar ese canal de comunicación entre Japón, Medellín y la región podría resultar ser muy interesante. Entonces, en este momento, dentro de los pilares de la sociedad 5.0, nosotros tenemos mapeado cuáles son las posibilidades de Colombia aterrizando en Medellín y podríamos llegar a aterrizarlo hasta qué pasaría después de Medellín con Neiva. Estamos haciendo un ejercicio ad hoc para hermanar a Medellín con Lima, ¿cierto? Pensando en el tema de la cuenca amazónica, pero podríamos hacer el intento de trabajar con la sociedad, con Neiva. Camila, bueno, entonces regresa por favor. ¿Y esa debe ser desde la óptica eminentemente pública o podría ser también privada, Juan Carlos? No, en el modelo de Antioquia y en el modelo de Japón es un modelo que coexisten la academia, la investigación, el sector público, trabajan mancomunadamente en todas las estructuras, ¿cierto? Entonces, para contestarle a Juan, si miran este cuadro que nos comparte Camila en este momento, está que a partir del 2020 se dan la salida a las asociaciones público-privadas para hacer propuestas a ciudades en el exterior que quieran hacer la apuesta de la sociedad 5.0. Entonces, desde que empieza esto, ya se está contemplando que lo van a internacionalizar y a eso hay que subirse, ¿cierto? Continúa, después sigue regiones, que esto es muy importante. Entonces, este ejercicio de clusterización, siguiendo la metodología de Japón, si se dan cuenta, termina con los modelos regionales y los centros regionales, que es lo que yo les estoy diciendo, que clusterizar, el ordenamiento productivo que llamamos otros. Y miren que dentro de las iniciativas está de primera la consideración del tema de la infraestructura para la agricultura, ¿cierto? Entonces, la agrotecnología. Entonces,
Fíjense que uno se imagina que Japón es el país de los robots y del metro que va levitando, pero resulta que es un país agrícola y dentro de los filones de desarrollo está eso y está el tema de la salud. Continúa, Camila, por favor. En el de bienes y servicios, este es muy importante. Si se dan cuenta, él tiene como frontera el 2020 y de ahí ya sale como un portaaviones. Entonces, eso hay que entenderlo, eso nosotros lo tenemos mapeado, es muy factible aterrizar esto a la realidad del departamento y de la ciudad. Adelante, Camila, por favor. Y por último, el de infraestructura, que como les decía yo, que es una corrida directa entre el 2017 y el 2030. Ahí tenemos muchos más pendientes y si te das cuenta, Carlos Ramiro, dice en la parte de abajo, en la parte inferior izquierda, dice que en consideración de ideas de colaboración entre la industria, el gobierno y la academia. ¿Sí lo ves? Sí, claro. Entonces, es la articulación exactamente, exactamente. Y el último, que es el que yo creo que es muy factible desarrollar en la región. El segundo paso da 2020 a 2025, pero trae una cadencia completa y tiene unos bloques de internacionalización y establecer el concepto de la sociedad 5.0 en todo el mundo. Si lo miran, está en el último bloque, en la parte inferior, en el color piel, dice establecer y la evolución de la sociedad 5.0 en el mundo. Entonces, eso todo se puede hacer ahí, acá. Camila, si puedes regresar a los modelos de gobierno para que lo veamos y nos demos cuenta que eso es posible. En cualquier tipo de gobierno es posible desarrollar estos conceptos. Entonces, no es del todo descabellado el generar un vínculo, una integración en esto. Miren, en esta diapositiva que nos comparte Camila, ustedes se dan cuenta que entre los países que están en la OCDE, hay 12 monarquías parlamentarias, hay 18 repúblicas parlamentarias, hay 5 repúblicas presidenciales y hay 2 repúblicas semipresidenciales. Y esos son los países más desarrollados del mundo. Luego, la conclusión es que el desarrollo no tiene color político y que todas las sociedades tienen derecho a evolucionar si sus líderes actúan en consecuencia. Perfecto, muy bien. Ahora, hay una digámoslo, si sus líderes dejan. Y entonces me obliga a hacer una pregunta, Juan Carlos, una pregunta obligada. ¿Cuál es el perfil del líder de la sociedad 5.0? ¿Cuál es el perfil que tú crees del líder de la sociedad 5.0? El perfil ideal del líder de la sociedad 5.0 es el líder que entiende que el mundo es diverso y el líder que entiende que el fin último de cualquier actividad está en generar bienestar y garantizar la libertad del ser humano. Ese es el perfil. De antaño, el líder era el que más utilidades generaba, el líder era el que supuestamente era el que más había estudiado, y en este momento el líder es la persona que es capaz de transformar la sociedad, ¿cierto? Y como me encantó mucho la presentación que tú hiciste cuando me dijiste que estabas dedicado a hacerte mejor persona. Entonces, esos son los líderes del futuro, esos que se preocupan quedó por grabado, las personas. pero, ¿Ah? presentación que no quedó grabada, pero no tengo ningún problema pero en repetirlo. Ese debe ser el propósito de todos. Es que dejemos de ser, nos volvemos más colectivos y menos individual, menos seres aislados del entorno. Dale, Juan. Juan Carlos Segura. Gracias, doctor Carlos Ramiro, y de nuevo aquí haciendo de periodista. Digamos, a mí me nace ya esta pregunta entonces, y es, muchos de los elementos que nos mostraste de Japón, digamos que en cierta medida los teníamos o los hemos tenido mapeados hace rato en las regiones y en Colombia. Es decir, el trabajo de lo que antes se llamaba la triada del buen gobierno, universidad, empresa, Estado, lo veo muy bien plasmado allí.
Pero yo lo que siento es que en estas regiones nos caracterizamos mucho, somos muy buenos en prospectiva y realizando planes, pero no somos muy buenos en la ejecutoria, precisamente porque veo es falta de liderazgos y yo quiero saber desde tu concepción porque hemos entendido que el liderazgo como protagonismo es mi juicio, puede ser de valor, y no como el liderazgo en términos de capacidades para aunar esfuerzos y recursos en pro de algo en común. Entonces, en ese sentido, y complementando la pregunta del doctor Carlos Ramiro, ¿crees que debe haber un solo líder? ¿Crees que el liderazgo tiene que ser, puede ser incluso colectivo? El liderazgo debe ser colectivo y de hecho Japón muestra eso todos los días. Las compañías japonesas tienen un grupo de directivos, ¿cierto? Que son todos especialistas en el tema, ellos comparten las decisiones. El grupo empresarial antioqueño es un grupo, ¿cierto? Es más, casi que nadie los conoce individualmente, saben que son miembros del grupo y que forman parte activa, pero no hay, salvo los gerentes de las compañías que a veces son los voceros de ciertas cosas, pero en realidad lo que pasa adentro nadie sabe, ¿cierto? Entonces ellos actúan como bloque, ¿sí? Y las compañías japonesas y la sociedad en Japón actúa de una manera muy cohesionada. Ayer precisamente tenía una charla con Isabel sobre el tema de la ejecución, porque al traducir el término entre el español y el inglés, se da una controversia en la expresión sobre si significa ejecutar, que ejecutar puede ser atentar contra alguien, ¿cierto? Pero el tema de la ejecución, como dicen en la academia, que es execution, significa que yo pongo las ideas en orden para lograr que algo se produzca el mejor resultado posible, ¿cierto? Esa condición del líder es algo que nos falta, pero no nos falta porque no tengamos la capacidad, sino porque los líderes hispanoamericanos tenemos siempre el tema de ponernos de primero a nosotros. Entonces siempre buscamos si yo hago esto, ¿cómo me beneficio? En lo que el GEA está por encima de todo es que él dice, es que a mí no me sirve que todo el mundo en Medellín y en Antioquia esté contaminado porque esta economía se para. Entonces yo pongo sin que nadie me pida el dinero que hace falta para los ventiladores, las máscaras, los test, porque no me interesa que haya una pandemia en mi región porque dejo de vender chocolate, dejan de ir al Éxito, dejan de ir a Bancolombia. Entonces entienden que el bien superior es el que genera la rentabilidad. Nosotros nos quedamos en lo mini, entonces nos quedamos como decimos, ¿y cómo voy yo? ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros como líderes nos desprendemos de estos y entendemos que el beneficio particular está derivado del bienestar de la sociedad, que es lo que ocurre en los países nórdicos, ¿cierto? Entonces, a ellos no les da pena ni susto pagar unos impuestos aterradores porque tienen todo resuelto. Y una última. Yo creo que, perdóname Juan Carlos, yo creo que, digámoslo, que se nos vaya cortando el tiempo del programa, sí, digámoslo que frente a lo que dicen los dos, los líderes existen, desafortunadamente no coexisten, ¿no? Para ello, digámoslo, es muy importante la creación de cultura. Y yo creo que en la definición del modelo de sociedad, en la definición de los modelos de negocio o los modelos de desarrollo que van definiéndose, por ejemplo, como muy bien lo dijo usted, Juan Carlos, con temas como la agrotecnología, como el ordenamiento productivo o clusterizar regiones como el departamento del Huila vistas desde su ordenamiento social y productivo y la vocación, digámoslo, del territorio y modelar negocios a partir de ellas, entre otras como la política, que debiera ser una política país, de garantizar la alimentación para los niños hasta la etapa de los 7 años y ahí fortalecer su proceso de formación. Yo por eso creo, pero eso lo dejaremos para otro programa, me encantaría que nos acompañara Juan Carlos para hablar de eso. Yo creo que esta pandemia nos deja a nosotros varias reflexiones y varias conclusiones y yo creería que iremos caminando cada vez más hacia allá y es, digámoslo, frente a la crisis que vemos a veces que
que el capitalismo ha venido, ese capitalismo salvaje, generando que nos vayamos impactando negativamente el medio ambiente, la naturaleza, en fin. Creo que ese capitalismo sostenible en algún momento determinado va a ir consolidándose con más fuerza en el mundo. Yo quiero un poco, Juan Carlos, pedirle que nos digas también, además, digámoslo, de ese perfil de ese líder, también podría haber un modelo o un sistema económico diferente al existente en el cual se desarrolle de mejor manera la sociedad 5.0. Sí, y es precisamente ese modelo en donde coexisten la academia, el sector privado, la comunidad en general y el sector público. Ese es el modelo ideal, ese modelo de coexistencia de todos los actores. Fíjense que en Japón existe el primer ministro, existe el emperador y todo el mundo está alineado, ¿cierto? Alineado. En Antioquia es igual, ¿sí? Entonces, creo que ese es el modelo que más resultados produce, ¿cierto? O sea, el modelo de gestión que trasciende el color político del que tuvo el guiño del electorado, ese es el modelo que se puede hacer, que hace sostenible la sociedad. Ahora ha entrado Juan Carlos Segura y yo quiero decir algo. Me parece a mí que el Huila podría estar en un momento coyunturalmente positivo. Porque digamos lo que hoy en el Huila, ¿qué está pasando? En el Huila está pasando que hay un gobernador del departamento que, entre otras cosas, me derrotó a mí, que representa una población mayoritaria electoralmente hablando en la región. Y hoy también, por la decisión que yo tomé de aceptar la curul en la Asamblea, en el nuevo modelo político colombiano, está otro sector de la población, por ahí cercano al 35% del departamento, que han logrado coexistir para construir y aprobar un plan de desarrollo que presentó el gobernador en ejercicio versus el presidente de la comisión del plan, que soy yo, y que logramos todos en la asamblea, con los ciudadanos que participaron en las audiencias públicas, con los sectores productivos, acoger los objetivos estratégicos que el gobernador Dusan nos presentó, con iniciativas de nuestras, de toda la asamblea, que él aceptó de incorporar elementos transversales, como por ejemplo el ordenamiento territorial, visto desde esta óptica de que somos una región que puede ser líder del sur del país y del centro del país, con los elementos territoriales que acabo de mencionar hace un rato, y también el desarrollo sostenible, Juan Carlos, que permite entonces que nosotros, entendiendo que el ordenamiento territorial va a 16 años, desde ahora podamos hacer la siguiente tarea, que me parece a mí la más importante: crear cultura, para que no solamente existan los líderes, sino que coexistan y definida un modelo de región, un modelo de sociedad, independientemente de quién vaya a ser el alcalde o el gobernador, alcalde de los municipios del Huila, o el gobernador del Huila, o los congresistas, como ustedes en Antioquia y como en Japón, haya un punto, como diría Álvaro Gómez, en un acuerdo sobre lo fundamental, Sí. en el que nadie se sale de ahí y vamos para adelante midiendo indicadores en el tiempo. Juan Carlos Segura, qué pena que iba a decir algo. Sí, no, hablando de esa coexistencia entre universidad, Estado y empresa, que nos manifiestas desde afuera, supongo que eso tiene una fundamentación muy fuerte en términos de confianza, que es una de las cosas que siento que en las regiones falta mucho por aquello que también acabas de decir, de que primero se prioriza el cómo voy yo y después sí los propósitos finales, que sé que no hay una receta mágica, Juan, pero ¿cuáles podrían ser esos agentes generadores de confianza para que eso pueda funcionar desde tu óptica? Indiscutiblemente el indicador número uno de la confianza es que exista lo que dice Carlos Ramiro, que es un plan de desarrollo, que es un riel, que no se cambia. Esa es la confianza de Japón. Japón tiene el banco postal más grande del mundo, ¿cierto? El proceso de inclusión financiera más agresivo del mundo, ¿cierto? Entonces, cuando se genera ese entorno de confianza, pues viene toda la inversión, viene todo el desarrollo, y ese es el pilar fundamental de la sociedad, pero parte de que el plan de desarrollo sea coherente.
Cuando uno identifica que el debate político se acaba la noche de los escrutinios y que después todo sigue igual y que todo debe marchar, ese es el eje, ¿cierto? Si no, la sociedad se desgasta sin sentido. De acuerdo. Y digamos lo que, y yo insisto nuevamente en que una vez definidos esos modelos de sociedad y de desarrollo y de negocio, la incorporación en el ADN colectivo con la creación de la cultura es fundamental, porque eso es lo que nos permitirá también que esas decisiones de política se puedan incorporar y ejecutar con mayor facilidad para que todo el mundo esté alineado. Porque obviamente que las experiencias que ustedes nos han mostrado a Colombia y al mundo en Antioquia, ser, digámoslo, ustedes una demostración de cómo se han venido haciendo bien las cosas en esta pandemia. Obviamente eso también obedece a que ya está creada la cultura, a que está incorporado en su ADN de región y colectivo como modelo de desarrollo, como modelo de sociedad, y cada quien como sociedad, el individuo más de la extracción más humilde hasta el más encopetado empresario o político sabe cuál es su rol. Entonces, digamos lo que eso ya lo tienen muy bien definido. Eso permite y ha permitido esos estándares, como por ejemplo los que nos acaban de mostrar en el manejo de la pandemia con la utilización de la Big Data, de la inteligencia artificial, y ha permitido nada menos que salvar vidas. En ese orden de ideas, yo creo que esos son elementos muy importantes para tomar, y yo invitaría a Juan Carlos. Yo hoy no soy tomador de decisiones, soy un ciudadano comprometido con que debemos jalar todos para el mismo lado y que lo que ocurrió en el día sin IVA no puede volver a ocurrir, porque de esos dos, digámoslo, objetivos o principios de la sociedad 5.0 que nos ha presentado hoy aquí Juan Carlos, que es la libertad y bienestar, sine qua non no podría existir la sociedad 5.0, pues el ejemplo del día sin IVA, ahí está un ejemplo a veces de cómo actuamos como sociedad, en donde la libertad es mi derecho de poder salir este día a hacer mis compras sin pagar el impuesto al valor agregado, pero no coexisto con el bienestar de quien no tomo yo distancia social y que me permita poner en riesgo al retornar a mi casa, a mis hijos o a mi familia. Entonces, digámoslo, esa coexistencia de esos dos liderazgos es a la que seguramente nos llama la atención como reflexión de este programa de Un Café con Carlos Ramiro, en el que nos ha acompañado usted, doctor Juan Carlos, que para mí ha sido un honor, ha sido un placer enorme, y ojalá que todos los que nos siguen también lo aprovechen y por lo menos se interesen en adentrarse más en este concepto de la sociedad 5.0 y no esperar que el Estado, que el empresariado, que los sectores productivos me actualicen en siendo yo parte de la revolución, de la segunda revolución industrial, estando en un mismo territorio, sino también que puedo aportar yo para alinearme a llegar y adentrarme en esa sociedad 5.0 y se interesen por profundizar y todos nos interesemos por profundizar con la naturaleza de esta sociedad 5.0. Doctor Juan Carlos, mil gracias y le pediría una reflexión final, una conclusión final de suya para compartirnos. A mí regáleme una final. A mí regáleme una final. Pero por supuesto. Dale tú, Juan. Dale, Juan Carlos. Dale. ¿Segura? Es que no me perdonarían si yo no le hago esta pregunta al doctor Juan, ¿sí? Aparte de que le gusta el café y ya sabemos que le soca. Si no lo aprovechamos como experto en TIC, la gente que se relaciona conmigo en TIC me va a decir, pero usted, ¿cómo no aprovechó esa oportunidad? ¿Cuáles son, Doc, según su criterio, para poder cerrar esas brechas y poder adentrarnos en esta sociedad 5.0, que deberían ser las competencias que más deberíamos trabajar en términos de transformación digital en estas regiones para que ese talento humano esté preparado para esto? Bueno, la primera es una apuesta por el bilingüismo. Sí, ese es fundamental. La segunda es una apuesta por la educación tecnológica, ¿cierto? Con competencias puntuales. Y la tercera, como está en Japón, es el tema de la infraestructura, pero clusterizada. O sea, yo soy realista, entonces no vamos a poder poner hubs tecnológicos regados por todo el Huila, sino que hay que concentrarlos en alguna zona con algunos beneficios especiales, que creo que es muy barato. Entonces, eso sería el plan de ejecutar en el Huila en el corto y en el mediano plazo. Hay que hacer un plan urgente
de sensibilización de las personas para que se acojan a los beneficios de la economía naranja. Yo soy un convencido de que el Huila y el Cauca tienen en la economía naranja una herramienta fundamental para generar desarrollo y para que ese pasado asociado al narcotráfico, etcétera, se quede relegado. Entonces, el poder transformador de la economía naranja es impresionante y además es de muy rápida adopción. Entonces, yo soy un convencido de que hay que coger cada uno de los puntos y generar la confianza inversionista para que esas personas que quieren desarrollar proyectos de economía naranja vayan a generar empleo y desarrollo al Huila. ¿Ok? Tenemos una victoria temprana, entre otras cosas, sobre esto, doctor Juan Carlos. Con Juan Carlos Segura construimos técnica y académicamente un proyecto de ordenanza y yo le di el impulso político gracias, obviamente, a que por tener impacto fiscal necesitaba aval del gobernador del departamento y ya hoy está creado en el Huila la territorialidad de la economía naranja o economía creativa en el departamento y de hecho ahora con esta crisis desafortunada se creó a iniciativa del gobierno un fondo de reactivación económica y logramos que el fondo de economía creativa que creamos en el departamento ya hoy dispone de recursos para que se ponga en marcha esta agenda en el departamento del Huila. Así que yo creo que es una buena oportunidad porque ya está todo el marco y con recursos para que ojalá el departamento aproveche estas potencialidades que usted ha hecho aquí como mención. Pues bueno, doctor Juan Carlos, mil gracias y a Juan Carlos Segura de la misma manera, a Camila, Isabel, mil gracias por acompañarnos hoy en un café con Carlos Ramiro. Este es un café de Café Miraflores, se llama. Bueno. Y producido y comercializado mejor por Cocentral. Y doctor Juan Carlos, yo me imagino que usted le llevan a su casa Café Soca, pero dígale usted, por supuesto. Claro que me traen Café Soca hasta la casa, me consienten muchísimo. Café Soca, que es espectacular, y en Bogotá ya hay varias sedes. Cuando yo fui presidente de Finagro iba mucho porque allá la vueltica me queda ahí en el centro de Bavaria. En el Museo Nacional. En el Museo Nacional, yo iba mucho ahí, me echaba mis voladitas y me tomaba un café. Además, el sitio es maravilloso. Mil gracias por compartir con nosotros. Juan Carlos Segura, ¿usted qué café toma? Yo no me iba a dejar regañar, entonces yo estoy tomando Soca. Ah, está tomando Soca. Está tomando Soca. Extraordinario café. Bueno, pues mil gracias a todos por acompañarnos. Aquí conclusiones de este panel tan interesante. Definitivamente en el Huila tenemos la posibilidad de que haya una alineación en estos objetivos estratégicos de región. Creo que hay una gran oportunidad en la que hoy por hoy, con la relación, digámoslo, pasado, como usted lo dijo, Juan Carlos, las elecciones, y esta buena relación estratégica que existe entre el gobernador y quien está hoy en este programa hablándoles, pues ha permitido entonces que se construya, se haya expresado por lo menos la voluntad de construir en colectivo y que bajo el liderazgo del gobierno departamental y los municipales se integren a todos los actores del ecosistema para que precisamente se pueda hacer inversiones en agrotecnología, que es fundamental y hoy la necesita el departamento para dar ese salto a la agroindustria, con todas las potencialidades que tenemos. Y estoy absolutamente de acuerdo y convencido, como usted, de que el departamento, ordenando productivamente el territorio, encontrando la vocación productiva del territorio, pueda crear entonces, digámoslo, esos clústeres territoriales dentro de la misma región. Y creo que usted ha dado con un punto en el que muchos coincidimos. Y qué bueno usted sin ser neivano, que coincida con los que creemos igual que usted que Neiva tiene esa gran potencialidad de poder constituirse como un nodo de desarrollo en donde se dedique, gracias a sus potencialidades, a la innovación, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, a crear, digámoslo, un laboratorio de impulso de nuevos emprendimientos. Así que
le agradecemos mucho por esta participación, por estas reflexiones, por estas recomendaciones que nos ha hecho usted en el día de hoy y esperamos pues verlo por acá por el Huila para que usted nos siga introduciendo más en esta sociedad 5.0. Muchas gracias. Yo soy un convencido de que la sociedad va a triunfar cuando no deje a nadie atrás. Y un punto que no tratamos, que es muy importante que lo tengan en cuenta, es que el tejido social parte de que se estabilice en la pequeña y mediana empresa. Japón es un país de pequeña y mediana empresa. Entonces, eso, aunque no lo tratamos, es muy importante que lo tengan en cuenta. Y tampoco descuiden el potencial turístico que tiene el Huila, porque ese también es hace parte del sector de la economía naranja. Entonces, ahí hay unos filones para desarrollar muy interesantes para el departamento. Y cuenten conmigo con que tengo una sensibilidad especial por el departamento desde mi época de vicepresidente de FENALCO a hoy. He tenido oportunidad de ir viendo cómo va progresando la región y la ciudad de Neiva. Entonces, soy un amante de ese departamento y de la ciudad. Mil gracias a usted nuevamente y a Camila y a Isabel también por acompañarnos. Juan Carlos Segura, mil gracias por aceptar esta invitación a un café con Carlos Ramiro. Nos vemos en una próxima emisión. Mil gracias por acompañarnos en la emisión de este programa en el día de hoy.